Les invito a que podamos leer juntos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, por favor. Allí un versículo, si no lo pueden ver también aquí en la pantalla. Dice así el pasaje en el versículo 11 del capítulo 1 de Juan: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. La otra versión, la NTV, dice: vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Está hablando del Señor, está hablando de Jesús. Pero a todos los que creyeron en Él, lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Saben? Este pasaje es crudo, pero es muy real. Habla de la venida de Cristo enviado por el Padre como Mesías. Habla de un pueblo que lo estaba esperando, el pueblo de Israel. Y es Jesús viniendo a esta tierra como Mesías, como enviado de Dios, a ese pueblo que tanto anhelaba que llegase el Mesías. ¿Y saben qué dice la Escritura? Que Él vino a su pueblo, pero su pueblo lo rechazó. Su propio pueblo, Israel, que día tras día anhelaba la llegada del Mesías. ¿Saben qué? Es el día de hoy que todavía lo están esperando. Y el Mesías ya vino. El Mesías ya vino. La Escritura dice que aunque vino a su pueblo lo rechazó. Dios envió a su Hijo para cumplir esa promesa. Envió al Mesías a su pueblo, al pueblo que esperaba al Mesías. Y ese mismo pueblo lo rechazó. Lo rechazó. Pero también el pasaje dice que hubo un fruto. El pasaje dice que hubo unos que lo recibieron. ¿Saben quién son esos? ¿Quiénes son? Son vos y yo. Somos la iglesia de Cristo. Hubo unos que lo recibieron. Dice, creyeron en Él y lo recibieron. Y por eso se convirtieron en hijos de Dios. ¿Dónde están esos hijos de Dios? Amén. Hubo unos que lo recibieron, a pesar de que Él vino a su pueblo y su pueblo lo rechazó. Escucha. Yo no sé cómo hizo Dios, pero provocó que de alguna manera se levantasen hijos en todas las naciones, que creo que ese era el plan divino. Amén. Hoy aquí en Bahía Blanca hay quienes creyeron en Jesús y le recibieron y fueron convertidos en hijos. Amén. Pero uno ve claramente, si analiza el pasaje, se da cuenta que Dios envió a su Hijo. Hubo alguien enviado por Dios, Jesús mismo. Y aún siendo el Hijo, Él fue rechazado. Él fue rechazado, aunque hubo quienes creyeron. De hecho, si uno ve la historia, el ministerio de Jesús, y quiero que se entienda bien, realmente lo que Él hizo fue todo un proceso de siembra, porque los teólogos hablan de que el ministerio o el reino de Dios realmente explota cuando los discípulos comienzan a trabajar, pero no por ellos, sino porque el Espíritu Santo vino sobre ellos. Jesús hizo un trabajo duro, trayendo el reino a la tierra. Y por supuesto, claro, uno ve las multitudes que lo seguían. Pero saben, cuando Él fue crucificado, apenas eran unos pocos que lo estaban siguiendo, todos se habían ido. Pero a la postre, el Señor trajo un fruto tremendo de esa siembra que Jesús hizo con su propia vida. Ahora van a saber a qué estoy queriendo ir con este ejemplo. Pero déjenme darles un segundo ejemplo de otro que fue enviado. Quiero hablarles del apóstol Pablo. Todos sabemos esa conversión poderosa que tuvo, que está en Hechos 9, pero en Hechos 13, ya luego de un desarrollo donde el Señor trabajó sus bases y él fue discipulado, él comienza a prepararse para hacer un viaje misionero. Y saben, en Hechos 13, versículo 4, dice que entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Literalmente aquí está hablando de que estos hombres fueron elegidos por el Espíritu Santo y enviados por el Espíritu Santo. ¿Qué diríamos entre nosotros? No puede fallar. No puede fallar. Fueron enviados por el Espíritu Santo. Si Él los envía, no puede fallar.
La Escritura dice allí que comenzó el primer viaje misionero, así se lo conoce, fue a un pueblo, fue a otro, y saben, él iba a las sinagogas, enviado por el Espíritu Santo, a predicar el Mesías, pero iba a los judíos. Si uno avanza en el pasaje, vamos al versículo 44 de Hechos 13, dice, a la semana siguiente, casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra del Señor. Y cuando algunos judíos vieron las multitudes, tuvieron envidia. Así que calumniaban a Pablo y debatían contra todo lo que él decía. En una palabra, le hicieron la vida imposible. Versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon, escuchen esto, era necesario que primero le predicáramos la palabra de Dios a ustedes los judíos. Pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofreceremos a los gentiles. Otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo. Gente enviada por Dios. Gente ungida por Dios. Enviada con un mensaje claro. Rechazados. Pero hay algo curioso en este pasaje. Pablo dice aquí en estas palabras que eso que habían rechazado los judíos, ellos entienden, se lo vamos a ofrecer a los gentiles. Fíjense lo que dice el pasaje, esta versión me encantó cuando dice, se lo ofreceremos a los gentiles. Y el 47 dice, pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo, yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Saben, ese fue un momento bisagra para Pablo, y ahora te voy a explicar qué es lo que quiero que entiendas de estos ejemplos. Pero para Pablo fue una bisagra. Él estaba entusiasmado porque el Espíritu Santo lo había elegido y lo había enviado con Bernabé a predicar, pero había algo que corregir. Estaba yendo al grupo de gente equivocada. Por tradición, él entendía que los primeros que tenían que oír acerca del Mesías, ¿quién eran? Los judíos. Pero la Biblia nos cuenta que fue de un rechazo a otro hasta que él entiende lo que aquí se lee entre líneas. Dice que Dios le dio el mandato. Lean el 47. Dice, pues el Señor nos dio este mandato. O sea, Dios le había dicho, Pablo, no te preocupes. Lo que pasa es que yo te he hecho luz, te he convertido en luz para los gentiles. El problema de Pablo era que estaba enfocado en un grupo que no era el que tenía que ir. Estaba siendo enviado por el Espíritu Santo, pero él nunca se preguntó. El hecho de ir a los gentiles simplemente fue a lo que acostumbraba a hacer, ir a las sinagogas y hablarle a los judíos. Y eso es lo que estaba sucediendo hasta que él entiende por el rechazo que estaba viviendo que algo estaba haciendo mal. Y ahí está la palabra que el Señor le dice, lo que pasa, Pablo, es que yo te ungí, yo te elegí para que vayas a un grupo específico. Hay un grupo que te está esperando, que necesita que le hables. Y eso que te rechazaron tienes que tomarlo y ofrecérselo a ese grupo. Ese grupo son los gentiles. Era todo un cambio de paradigma. El judío no podía ni siquiera entrar a la casa de un gentil. Eran despreciables para ellos. Pero el Espíritu Santo dice, yo no me equivoqué cuando te llamé. Yo no me equivoqué cuando te envié. Esa no es la gente que está esperando mi palabra. Los que te rechazaron no son. Hay otra gente que está esperando que le hables. Eso es lo que veo entre líneas. Hay aquí gente enviada, empezando por el mayor ejemplo, el Señor. Y como ejemplo divino, uno podría decir, jamás rechazaría al Hijo de Dios. Jesús fue rechazado. Su mensaje fue rechazado por su propio pueblo, el que hoy quizá podríamos decir, el que menos esperábamos que lo rechacen, lo rechazaron. Pero así todo, Dios no se equivocó, Dios lo envió a él y él cumplió el propósito. Lo mismo vemos aquí en Pablo, enviado por el Espíritu Santo, pero tuvieron que pagar ese precio que se llama ser rechazado. Ser rechazado. Pero hay algo hermoso que veo en esto, cómo el Señor no deja caer su palabra para que no vuelva vacía. Hay alguien que tiene que recibir lo que Dios nos ha dado. Y esa gente tiene que estar ahí. ¿Me están entendiendo? Esa gente a la cual el Señor este año nos va a enviar. Porque están esperando que le hablemos el mensaje de Cristo. Están esperando tener una noticia diferente, algo nuevo, algo fresco. Y el Señor te enviará a ellos. Quiero darte otro ejemplo para que me entiendas mejor. La idea de esta noche. En Marcos capítulo 5, por favor. Todos conocen la historia del Gadareno. ¿A cuánto han cargado ese que le dice, este es un Gadareno? El Gadareno fue un hombre endemoniado, terriblemente perturbado por Satanás. Nadie le podía pasar ni cerca de él. Lo ataban con cadenas, rompía las cadenas, andaba en los sepulcros, desnudo. Pero un día Jesús llegó a la tierra de Gadara,
lo vio de lejos, se manifestó ese demonio, era una legión. Jesús le ordenó, sal fuera, y ese joven quedó libre. Fue tan impactante esa experiencia para él, tan tremenda. Escucha esto, cuando la unción toca nuestras vidas, es tan fuerte lo que causa, que no queremos otra cosa que estar con Él. A veces va a venir a tu corazón el deseo, y me ha pasado que me han dicho, pastor, ¿por qué no tenemos otro culto? Quiero otro culto, otro servicio, quiero más del Señor. Eso es hambre, está bueno. Pero saben, este muchacho, quiero que me entiendan, dice ahí el pasaje, que luego de esa maravillosa experiencia de liberación, dice así Marcos 5, versículo 18, dice, al entrar él en la barca, hablando de Jesús, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, escucha esto, vete a tu casa a los tuyos. ¿Pueden repetir eso conmigo? A los tuyos. Vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Qué órdenes tan precisas. El joven se quiere pegar a Jesús, quiere ser su discípulo, quiere caminar con Él y vivir con Él a donde sea. Y Jesús le dice, no, tengo un plan para ti, tengo un propósito para ti. Quiero que vayas a los tuyos. Hay gente que necesita oír lo que yo hice contigo. Hay gente que necesita escuchar cuánta compasión he tenido contigo. Saben, yo leo entre líneas ahí que al que se le tiene compasión está llamado a tener compasión de otros. Amén. Que ese es parte de nuestro testimonio. A mí Dios me perdonó mis pecados. ¿Cuántos me dicen amén? No tendría que estar aquí, Él tuvo compasión de mí. Esa compasión te está convocando a que tengas compasión también de los que hoy se pierden. Eso es lo que el Señor estaba poniendo en este joven, un llamado. Lo estaba enviando a los suyos. Y dice el versículo 20, se fue y comenzó a publicar en Decápolis, algunos traducen en las 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Se convirtió en un evangelista. Me gusta la versión BHTI, dice, cuando Jesús le habló, le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho contigo. ¿Cuántos están entendiendo esto en esta noche? Tienes que contar lo que Dios hizo contigo este año que pasó. Y cómo te ha tenido compasión. Me gusta esa versión. Dios ha tenido compasión de ti. ¿Quién me da un amén a eso? Él ha tenido compasión de ti. ¿Sabes que al lado tuyo hay otras personas que necesitan esa compasión? Necesitan esa compasión, la que vos gustaste este año, el año pasado, el anterior. Ese encuentro que te dio vida, ese encuentro con el Espíritu Santo que renovó tus fuerzas. Hay otras personas que necesitan gozar ese encuentro también. Y la única manera de que se enteren es a través de ti. Es a través de ti. Es lo que quiero que entiendas en esta noche, cómo el Espíritu Santo nos va a enviar a los que Él está queriendo salvar. No son los que tú quieres. Ya le va a tocar. Pero tienes que estar dispuesto, y quizás me adelanto un poquito, muchas veces a ser rechazado. Saben, mis hermanos, yo hago un paréntesis aquí. Yo noto que somos una generación que no queremos ser rechazados en nada. No nos gusta ser rechazados. Creo que es algo que al ser humano no le gusta. Nos notamos humillados cuando nos rechazan. Pero ¿saben qué? Jesús estuvo dispuesto a pagar ese precio. Él fue enviado a los suyos y los suyos lo rechazaron. ¿Saben? No me comparo con el Señor, pero nosotros cuando llegamos a Bahía, me acuerdo en el año 2011, qué difícil, por Dios, adaptarnos a la ciudad, conseguir un lugar donde vivir. Siempre la pastora tenía una palabra: si Jesús, el Hijo de Dios, no tuvo un lugar donde nacer, que tuvo que ir a un pesebre con los animales a nacer. Hoy decimos qué bonito el pesebre, pero nació entre animales, hermano. Es porque no hubo un lugar que lo reciba. Yo me pregunto, ¿hay lugar en Bahía Blanca para un avivamiento? ¿Hay lugar en Bahía Blanca para que el Espíritu Santo repose? ¿Hay lugar en la gente que te conoce para que vos puedas enviar el mensaje de lo que Dios hizo sobre tu vida y contarles que Él tuvo compasión de ti? No lo sé. Pero si aún me rechazan, estar dispuesto a pagar ese precio. ¿Me están entendiendo? Lo importante es entender esta noche que como iglesia estamos siendo enviados a alguien que necesita el mensaje. Y es mi responsabilidad asumir ese compromiso. Tal como este joven, pudiendo esconderse
bajo las alas del Señor, el Señor le dijo, no, te vas a los tuyos. Quiero que vayas a los tuyos y recibe esa palabra porque es rema en esta noche. Quiero que vayas a los tuyos. Hay versiones que dicen a tu familia, ¿verdad? A tus parientes. Pero yo no usé esa versión porque a veces no es tiempo de que se salve tu familia todavía, aunque se van a salvar porque es una promesa, tú y tu casa serán salvos. Pero ¿sabes qué? Escucha esto. Ir a los tuyos, solo Dios sabe quiénes son esos que Él te está marcando. Pablo le costó entenderlo, fue a los judíos y el Señor le dijo, no, son los gentiles, son los gentiles. Yo quiero que hoy sientas la carga de este mensaje y de alguna manera empieces a ver, Señora, ¿de quién me estás hablando? Hace mucho que estoy pensando solo en mis cosas. Vengo a la iglesia y está bien que lo hagas, necesitas recibir, ser fortalecido. Pero yo estoy esta noche para decirte, Dios te salvó, tuvo misericordia de ti. ¿Sabes qué? Dios te quiere enviar. Dios te quiere enviar a alguien que necesita oír el mensaje. Alguien que solo necesita escuchar lo que Dios hizo contigo, nada más. Que hoy uno pueda decir, Dios tuvo misericordia de mí. Ya eso es predicar el evangelio. Dios me perdonó. Dios me dio otra oportunidad, Dios me sanó, Él restauró mi vida, mi familia, mi economía. Eso es lo que ellos necesitan oír. Ahora es curioso, fíjense en Hechos capítulo 4, por favor, versículo 18. Uno dirá, eso es para los que fueron enviados. Jesús fue enviado, el apóstol Pablo fue enviado por el Espíritu Santo. Y saben que uno lee en este pasaje que vamos a leer ahora, que hubo gente que no fue enviada. Pero el solo hecho de tener una conversión, un encuentro con Dios, ya te califica para ser enviado por Dios. Ya te pone la responsabilidad de testificar acerca de Jesús. ¿Cuántos me entienden? Miren este pasaje. Dice, entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y le ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Fíjense el 20. Y ellos contestaron, nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. El apóstol Pedro ahí con Juan le dice, ustedes nos quieren callar, es que nosotros no podemos callarnos. Eso está latente en mi corazón, eso está latente en nuestras vidas, es lo que están diciendo los apóstoles aquí. Hay algo y un efecto, esto se produce muchas veces cuando apenas la persona se convierte, yo lo he visto en ustedes. Yo recuerdo, Rafa, cuando apenas llegaste al Señor, que era domingo tras domingo decir, ¿a quién traigo a la iglesia? Fuego. Eso es porque la conversión te pone un sentir de querer compartirlo. ¿Me están entendiendo? ¿Están de acuerdo conmigo? Querer que otro viva lo que vos viviste. ¿Es así o no? Y eso es lo que le pasaba a los apóstoles y es lo que tenemos que recuperar. Que tu vivencia no te meta para adentro. Que ver a Dios obrando en tus finanzas, aprendiste a prosperar, a cómo salir adelante siéndole fiel al Señor. Eso es una herramienta que tienes que testificarla. Otro te va a decir, ¿pero vos estás loco? ¿Cómo puede ser vos diezmás y estás más próspero que antes? Sí, esa es mi arma. Yo recuerdo hace un tiempo conté cuando estuve en una casa que suelo comprar ropa y el hombre me decía, ¿cómo hacen ustedes los de la iglesia para viajar a Colombia? Le contaba la realidad. ¿Pero qué, le pagan los pasajes allá? No. Le digo, es que el Señor nos enseñó a prosperar. Él nos enseña a crecer, a poder desafiarnos en fe y conquistar cosas grandes. ¿Cuánto lo creen a eso? Pero entendí de que tu vivencia con Dios, no la escondas, contala. Yo escuché a veces decir que no, pero a mí el Señor no me sanó el cuerpo, no tengo una sanidad. Bueno, pero por ahí Dios restauró tu familia, tu matrimonio, o te sanó la economía. Contalo. Es lo que otros necesitan oír. Por algo Dios hizo ese milagro en tu vida y en tu familia. Tal vez haya uno en Bahía que está desesperado por esa respuesta del cielo y la respuesta está en tu boca. Es lo que le pasa aquí a los apóstoles, lo quieren callar y dicen, es que nosotros no podemos callarnos. Déjame darte otro ejemplo de esto, la mujer samaritana allí en Juan. Creo que conocemos la historia. Escuchen esto porque tal vez uno hoy esté diciendo, bueno, pastor, es que yo no tengo a nadie a quien predicarle. ¿A cuánto les pasa eso? Hoy hay mucho trabajo que se hace desde la casa. Hay quienes por ahí no tienen mucho contacto con gente que no viene a la iglesia. Pero ¿sabes qué? Jesús se detuvo a tomar agua en un pozo y vino una mujer a tomar agua allí. No la conocía. Es más, ¿saben qué? Los judíos y los samaritanos no hablaban. Ella era samaritana. Y Jesús entra en una conversación simple, ¿me das agua? Y entra todo un proceso de conversación y la mujer termina creyendo en Jesús. Jesús le habla de su vida. Tú tuviste 6 esposos, el que tiene no es el tuyo. Le revela, le habla con una palabra y la evangeliza. Y saben, la Escritura dice que esta mujer se vio tan impactada por esa experiencia,
por ese encuentro con el Hijo de Dios. Dice así ahí en el 4:39, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en Él por el testimonio que daba la mujer. ¿Por quién creyeron? Por el testimonio que daba la mujer. Y ella, ¿sabe lo que decía? Esto es lo que ella contaba. Me dijo todo lo que hice. Me dijo mi vida completa. Me dijo mi vida completa. Estaba asombrada por esa revelación. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Mira el 42. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. ¿Por qué le leí todo el pasaje? No solo por el testimonio de esta mujer, escucha. Porque el primer paso es testificar y contarle a otros lo que estás viviendo con Dios. Con tus palabras. Pero el segundo paso es que ellos también tengan la misma experiencia. Y es lo que le sucede a la mujer. La mujer les contó a todos, los volvió loco a todos. Y estaban todos creyendo. Dice, muchos creyeron, pero muchos más creyeron, muchos más cuando fueron al encuentro de Jesús. Quiero que entiendas en esta noche, has sido enviado a aquellos que necesitan oír el mensaje de salvación. Ha sido enviado a ellos. Pero hay un segundo objetivo. Ellos tienen que vivir la experiencia que vos viviste. Por supuesto, no lo puedes obligar, pero sí se la puedes ofrecer, como dijo el apóstol Pablo. Esto está disponible para ti, esto está disponible para ti. Él puede cambiar tus realidades, Él puede cambiar la historia de tu familia, romper esos lazos de vicio que tienes. Ese es el mensaje, pero tienes que convocarlo. De alguna manera, yo creo, tal vez a algunos les suene diferente este mensaje. Hoy no suelo predicar este tipo de mensaje. Pero mis hermanos, yo entiendo que el Señor está mirando eso, está mirando a quienes Él quiere salvar. ¿Y saben con quién lo va a hacer? Contigo y conmigo, amén. Nos va a usar a nosotros para ir a esa gente que tiene que ser salvada. Saben, en Romanos 1 dice que el Evangelio, hablando del Evangelio, dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, digan conmigo, poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar para los judíos, pero también para los que no lo son. Allí el apóstol Pablo declara y resume lo que hoy estamos predicando. El Evangelio es poder de Dios. ¿Cuántos creen eso? Si todavía no estás seguro de que es poder de Dios, es porque te falta vivirlo. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios por 2 cosas simples. Podríamos mencionar más, pero quiero decir 2. 1, porque cambia tu vida. Es poder de Dios porque te cambia la vida, cambia tus realidades, la palabra de Dios, el Evangelio, el mensaje. Evangelio es buenas noticias. Muchos se burlan de esa palabra, pero una palabra muy común en aquel tiempo. Evangelio, las buenas noticias, cambia vidas. El Evangelio trae esperanza y no solo eso, sino que trae el camino para que esa esperanza se conviertan en milagros, en respuestas del cielo. El Evangelio desata sanidades. El Evangelio es poder de Dios porque trae libertad al que está oprimido por Satanás. Al que está enfermo lo sana. Dice, Él envió su palabra y lo sanó. El Evangelio sana. El Evangelio puede traer riquezas, puede traer prosperidad a tu vida si lo crees y te manejas en fe, traerá paz a tu alma. Y sobre todo, el Evangelio trae vida eterna. Es lo único que le da vida eterna al hombre y salvación, el Evangelio. Y ese Evangelio está en tu boca. Ese Evangelio está en tu corazón. Está plantado por Dios ahí. Y es poder de Dios. Lo segundo por lo cual es poder de Dios, escúcheme bien esto, es porque el Evangelio aplasta las huestes de Satanás. ¿Saben? Yo quiero citar palabras del evangelista Carlos Anacondia. Dice, evangelizar es arrebatarle al diablo de sus mismas garras las vidas que tiene atrapadas. Como iglesia de Jesús poseemos la autoridad para ordenar al diablo que suelte las almas, para que el Evangelio pueda resplandecer en toda la tierra. ¿Saben? El Evangelio es guerra espiritual. El Evangelio va contra Satanás y sus huestes. Él no quiere que prediques, porque el Evangelio tiene el poder para aplastar a los demonios. Tiene poder para reducirlos, para sacarlos fuera de tu territorio. Cuando predicas y el Evangelio entra a una familia, los demonios tienen que salir de esa casa.
El diablo no puede contra el evangelio y ese evangelio está en tu corazón y tiene poder. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pastor, ¿de dónde sacó eso usted? Cuando Jesús envió a los 72 a predicar, no a los 12, hizo una prueba piloto. Mandó a 12, pero en Lucas 10 dice que mandó a 72 de 2 en 2. Y le dijo, vayan, prediquen, entren a las casas, sanen a los enfermos, limpian leprosos, hagan estos milagros. Cuando vuelven, dice que volvieron alegres, llenos de alegría. Decían, Señor, no lo podemos creer, hasta los demonios se nos sujetan. ¿Y saben qué le dijo Jesús? Si yo vi en el cielo, vi a Satanás caer como un rayo. Cuando ustedes estaban evangelizando, yo lo vi al diablo caer como un rayo. No son palabras de este pastor, son palabras de Jesús, que vio a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, dice, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. ¿Cuándo toman esa palabra? Y nada les hará daño. No le tengas miedo al diablo. No le tengas miedo al diablo. Él te tiene miedo a ti, porque sabe que en ti está el poder para aplastarlos. Jesús te dio ese poder. Vamos a decirle al de al lado, Jesús te dio ese poder. Jesús te dio ese poder. Te pregunto, ¿qué estás haciendo con ese poder? ¿Estás predicando el evangelio? ¿Estás hablándole a alguien? Yo te digo esta noche, estás siendo enviado a esos perdidos, a los que hoy no tienen esperanza. Estás siendo enviado a los tuyos. Y si alguien me dice, pastor, no sé quiénes son los tuyos, eso es problema tuyo. Amén. Dios te va a guiar, pero tienes que ir a los tuyos. Que te rechacen, que nos rechacen, no es excusa. Ay, no, pastor, yo siempre escucho, es algo muy común en los pastores. ¿En qué ciudad está usted, pastor? Ah, en aquella. ¡Oh, esa es bravísima! Cementerio de pastores le dicen a esa ciudad. No, la gente dura. Mi hermano, para el evangelio no hay gente dura. No hay gente dura. Ya sé que están pensando en la tierra donde viven. No hay gente dura. El evangelio lo necesita la gente. ¿Cuántos lo están creyendo? Porque el evangelio tiene poder para cambiarle la vida a las personas. Gracias, Señor. Yo siento la unción de esa palabra. Gracias, Señor. Cierro con esto, termino, concluyo. Lucas 10, versículo 16. Solo para cerrar. Lucas 10, versículo 16, NTV dice: entonces dijo a sus discípulos. ¿Dónde están esos discípulos del Señor esta noche? El que acepta el mensaje de ustedes, me acepta también a mí. Pero el que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios, que es quien me envió. ¿Cuántos toman esta palabra? El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Pero el que los está rechazando a ustedes, a Dios está rechazando. ¿Saben cómo se llama eso? Respaldo. Digan conmigo, respaldo. Respaldo. ¿Sabes quién es el que te respalda? Dios mismo te respalda. ¿Sabes quién es el que te envía? Es Dios mismo que te envía. ¿Y sabes quién es el que va contigo? Es Dios mismo el que va contigo. Y si te rechazan a ti, a Él lo rechazan. Cuando Pablo le dice a los judíos, me voy a dedicar a los gentiles, ¿saben lo que hizo Pablo después de decir eso? Se sacudió los zapatos. Se sacó la tierra de los zapatos y dijo, me voy a los gentiles. No por ser orgulloso, sino porque cuando el evangelio es rechazado, tienes que saber que están desperdiciando una oportunidad del cielo. Puede que te sientas mal, a nadie nos gusta ser rechazado, pero que nunca el Señor nos tenga que decir, ¿por qué no le hablaste? ¿Por qué no le hablaste? Nuestro trabajo es ir y ofrecerlo. Nuestro llamado es ir y ofrecerlo. Y saben, yo tengo un sentir en esta noche, y es tremendo lo que el Señor me está ministrando con esta palabra. Queremos organizar un sábado. Yo le dije a algunos hermanos, esto algunos servidores se van a sorprender porque me lo dio hoy el Señor. Queremos hacer un sábado por la noche, una noche de salvación. Vamos a convocar, vamos a preparar algo, les pido que oremos por esto. Y vamos a ir un sábado por la noche aquí en este lugar, vamos a organizarnos para poder ir por esos que son los nuestros, amén. Y vamos a invitarlos, vamos a convocarles para que el Señor pueda darnos una gran cosecha ya de comienzo de este año, amén. Ponete en pie en esta noche y vamos a orar al cielo, vamos a orar a Jesús y darle gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enviaste. Tú nos enviaste, Señor, y con ese ejemplo que nos has dado de que fuiste enviado y aún siendo rechazado, hubo quienes creyeron y fueron hechos hijos de Dios. Yo te pido en esta hora, Espíritu Santo, ahora necesito
pedirte que esa unción que nos envía venga sobre nuestros hermanos, venga sobre nuestras vidas, Señor. Vamos a adorar como esta canción lo dice. Oh Jesús. Y cuando llegue el coro que dice envíame a mí, tú puedas decirle al Espíritu Santo, envíame a mí, Señor, envíame a mí. Vamos, adora ahí donde estás. Si esta palabra ha tocado tu corazón, levanta tu mano a Él y dile eso, envíame a mí, envíame, Señor. Ven, Espíritu Santo.